Y hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube y Facebook? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar hablando de lo que son patrones de diseño, pero bueno, en este caso vamos a hablar del patrón de diseño DAO y lo vamos a implementar con lo que es Java. Entonces, fíjense bien, la práctica que nos va a quedar, porque vamos a aplicar más patrones de diseño que tengan que ver con datos, ya que yo he creado un video en el que hablaba de SQL, conectar Java y todo eso. Entonces, para seguir aplicando los conocimientos ya obtenidos, por ejemplo, aquí tengo esta base de datos que lo habíamos hecho en esa práctica, que yo les recomiendo que se vayan al video. Aquí lo tengo, guía rápida de SQL. Entonces, esos conocimientos ya los vamos a aplicar con un lenguaje de programación y vamos a crear un pequeño proyecto, el cual simplemente es el siguiente. Podemos ver que aquí tiene las cuatro operaciones básicas. Podemos guardar, mostrar, eliminar y actualizar. Entonces, fíjense bien, voy a poner aquí para guardar. Le voy a decir que el nombre va a ser Pablo Villamontes. Creo que así se escribe. Vialla. Ah, bueno, así como se vaya. Entonces luego le vamos a colocar pablo@gmail.com y su contraseña va a ser 1234 y luego le voy a decir que su edad va a ser de 60 años y le voy a dar a guardar. Entonces me dice creado exitosamente y pueden fijarse que aquí se agrega a la tabla y me lo agrega. Luego le voy a, bueno, mostrar es para actualizar nada más la tabla. Luego le voy a decir que lo quiero actualizar, ya no se va a llamar Pablo, sino que se va a llamar Alonso. Ahora debo de decirle el ID en el que está ubicado, que en este caso es el 22. Entonces le voy a dar a actualizar. Me dice que he actualizado correctamente y pueden ver que ahora ha cambiado el nombre. Pero ahora quiero eliminar a esa persona, así que le dejo y le coloco el ID de quien quiero eliminar. Le doy a eliminar y me dice borrado. Y ahora ya no me aparece. Entonces, estas son las operaciones básicas. Estamos utilizando el gestor de base de datos MySQL. Pueden fijarse que aquí está la base de datos. Entonces nos hemos logrado conectar a esa base de datos con el lenguaje de programación Java. Entonces vamos a tratar de implementar estos conocimientos. Esto se ha logrado implementar con lo que son el patrón de diseño, modelo vista controlador y DAO. Entonces voy a cerrar esta ventana y otra cosa también es que vamos a hacerlo implementando solo JDBC. Así que voy a crear un proyecto de Java, le voy a decir Java Application, luego le voy a colocar el nombre y le voy a colocar patrones. Luego le voy a dar a terminar y me crea el proyecto de Java. Algo importante es que debemos de agregar la biblioteca. Le damos aquí con el NetBeans, le damos a clic derecho, agregar biblioteca y nos buscamos, bueno, pues la biblioteca. Entonces fíjense bien, yo lo voy a hacer con Swing, pero también lo podemos hacer con JavaFX. Solo que para eso lo voy a dejar en otro proyecto. Voy a agregar JavaFX y lo voy a hacer con Hibernate. Pero en este caso lo voy a hacer solo con MySQL y a puro JDBC. Entonces aquí agrego la librería. Ahora fíjense bien, voy a agregar los paquetes fuentes. En este caso vamos a hablar de DAO. Entonces voy a crear DAO y voy a crear también para las próximas clases, cuando ya estemos hablando de MVC, modelo, vista y controlador. Bueno, entonces una vez hayamos creado eso, primero necesitamos irnos aquí a modelo DAO y voy a crear una nueva clase, la cual se va a llamar conexión. Entonces fíjense bien, esta clase conexión va a tener lo siguiente. Vamos a obtener los datos que colocamos a la hora de poder acceder a una base de datos, la cual es la URL. ¿Cuál va a ser la URL? Bueno, la URL va a ser jdbc mysql localhost 3306. Esta es una conexión, ya la hemos creado en videos anteriores. Luego que tengamos la URL, necesitamos tener el usuario de la base de datos. Entonces, fíjense bien aquí que usuario va a ser igual
a root, porque no tenemos ninguna contraseña en la base de datos. Luego tenemos string password o contraseña, la cual simplemente va a estar vacía. Una vez hayamos creado eso, vamos a crear el método conectar, el cual va a ser de tipo, va a ser público y no va a devolver ningún dato y se va a llamar conectar. Entonces, en el método conectar, lo único que vamos a hacer para comenzar, vamos a hacer, bueno, vamos a lanzar una excepción. Y fíjense bien aquí vamos a hacer el class.forName para cargar la clase. Entonces aquí vamos a cargar una clase la cual se llama con.mysql.jdbc.driver. Esto ya lo he estado explicando en videos anteriores. Entonces, luego de que hayamos cargado la clase, necesitamos una conexión. Entonces aquí en string contraseña voy a llamar aquí a un objeto que se va a llamar connection, lleva doble n. Es el de Java SQL y lo importo y se va a llamar conexión. Entonces, una vez hayamos creado esa conexión, es muy importante que le declaremos protected, porque más adelante vamos a hacer que la clase herede de conexión para poder acceder a la conexión. Entonces, fíjense bien, una vez ya hayamos hecho eso, vamos a crear entonces aquí, le vamos a dar el valor que va a ser igual a driver manager punto get connection, y aquí nos va a pedir los siguientes parámetros. Primero nos pide la URL, luego nos va a pedir el usuario, luego la contraseña, y así ya tendríamos creado nuestra conexión. Entonces, una vez hayamos creado la conexión a nuestra base de datos, es muy importante hacer lo siguiente. Aquí siempre en DAO voy a crear, bueno, que voy a crear aquí una interfaz. Entonces a esta interfaz le voy a llamar plantilla. Aquí en plantilla yo voy a colocar los métodos que van a ser implementados para la que es, bueno, para cuando ya estemos creando nuestra clase de acceso a datos. Entonces fíjense bien, primero debemos de saber que necesitamos un de tipo booleano que se va a llamar crear. Este va a ser el primer método. Vamos a tener ese booleano, vamos a tener otro más que se va a llamar actualizar, y luego vamos a necesitar otro más el cual se va a llamar borrar, y vamos a necesitar uno más el cual va a ser de tipo list, nos va a devolver una lista. Y fíjense bien que aquí necesitamos crear, bueno, el modelo antes de seguir la plantilla. Así que, ¿qué son los modelos básicamente? Los modelos, bueno, son como clases que nos van a contener los datos que vamos a hacer, con los que vamos a trabajar. Entonces, fíjense bien, yo voy a crear una clase que se va a llamar usuario. Le voy a dar a terminar. Y esta clase usuario va a contener las mismas propiedades que tiene la tabla, es decir, va a tener un ID usuario, un nombre, un apellido, edad, correo y contraseña. Entonces, nos vamos aquí a usuario y creamos de tipo privado el nombre, eh, también la podemos crear aquí de un solo, contraseña, vamos a también tener el correo, el apellido, creo que sería solo eso. Vamos a tener una de tipo entero, el cual va a ser el ID y la edad. Entonces fíjense bien, vamos a agregar esas, y una vez la tengamos agregada, bueno, esta tiene que ser de tipo privado, muy importante. Simplemente le vamos a dar a clic derecho, insertar código. Le voy a decir generar getters y setters. Le voy a decir que me lo seleccione todos. Le doy a generar. También voy a crear un constructor
el cual va a estar vacío, y también voy a insertar un constructor que me los utilice a todos ellos. Aquí estaría ya entonces. Esta clase de acceso a datos es muy, bueno, el modelo es muy importante. Ahora nos vamos a ir a la plantilla que ya teníamos creado, y ahora sí, fíjense bien, vamos a crear aquí, para que pueda el usuario, ya tiene que haberse creado, y vamos a tener, entonces fíjense bien, tenemos aquí los siguientes métodos. Vamos a tener uno para crear usuario, para actualizar usuario, para borrar usuario y para obtener todos los usuarios que ya están registrados. Ahora viene lo importante. Vamos a crear la clase de acceso a datos. Entonces fíjense bien, yo voy a crear una clase la cual se va a llamar, le voy a llamar usuario CAD, clase de acceso a datos, y lo voy a crear. Entonces algo muy importante aquí es que esta clase debe de heredar de conexión que ya lo habíamos creado. Entonces así podemos acceder a los métodos y propiedades que tiene conexión, que por ejemplo tiene conectar, ¿no? Que es lo que nos interesa, y este que es de tipo protected, este objeto que tenemos acá para poder realizar las operaciones sobre la base de datos. Luego vamos a implementar la plantilla que hemos creado. Entonces fíjense bien, como hemos implementado esa plantilla, nos dice que tenemos que implementar todos los métodos abstractos. Entonces le damos doble clic y ya hemos implementado todos los métodos. Entonces, una vez ya lo hayamos hecho, voy a borrar aquí lo que siempre me genera, y voy a borrar esto de aquí, voy a borrar todo el código que se me genera. Entonces muchos se han de estar preguntando por qué yo estoy creando, es decir, por qué estoy devolviendo un booleano en crear, borrar, actualizar, etcétera, etcétera. Entonces, estoy devolviendo un booleano por si llegara a pasar algún error que nos devuelva un falso. Entonces aquí voy a borrar esto también. Y bueno, aquí ya tendríamos nuestros métodos. Ahora solo faltaría rellenarlos. Entonces, fíjense bien, para crear un usuario, bueno, aquí me había faltado algo aquí en la plantilla. Aquí en la plantilla nosotros a la hora de crear necesitamos un usuario y un user. Así va a ser acá. Para poder actualizar también necesitamos un usuario, pero para borrar necesitamos un ID, y para obtener pues simplemente los obtenemos todos. Entonces vamos a volver a borrar esto y vamos a implementar los métodos de la plantilla que hemos creado. Entonces aquí están. Vamos primero a crear el método para crear. Entonces para crear es muy sencillo. Simplemente nos vamos y bueno, vamos a lanzar aquí una excepción. Y si no hay ningún error, nos va a retornar un verdadero. Si hay algún error, entonces nos tiene que retornar un falso. Entonces aquí está muy sencillo. Primero vamos a crear un statement. Entonces, para los que no saben qué es un statement, yo había introducido en la primera clase, las primeras clases que yo ya tengo de lo que es cómo conectar Java a MySQL. También están en los videos de cómo de cómo subir archivos y cómo descargar. Entonces fíjense bien que aquí ya estamos rellenando los datos, y con DAO ya estaríamos terminando con los ejemplos sencillos de bases de datos. Entonces fíjense bien, aquí simplemente accedemos a conexión, que es el que hereda, y le damos a create statement, creamos la statement. Entonces aquí ya solo quedaría hacer un statement, del statement entrar al método llamado execute, al cual nos va a pedir pues nos va a pedir la query de SQL. Fíjense bien que aquí voy a irme a mi clase de conexión, y a estos de acá le voy a decir que van a ser de tipo privado para que NetBeans no me los coloque como valores por defecto, para que no puedan ser accedidos desde usuario CAD.
Entonces aquí ya solo quedaría ejecutar la query. Fíjense bien cómo va a ser aquí en lo de la query. Yo lo voy a copiar porque yo lo tengo hecho y lo voy a explicar para no hacer tan largo el video. Entonces me voy a ir aquí a clase de acceso a datos, usuario CAD, y aquí tengo la query de SQL. Lo ideal sería poder crear procedimientos almacenados para poder correr esto. Pero bueno, para correr procedimientos almacenados, yo lo voy a hacer en otro video. Entonces aquí me marco un error y le voy a colocar get contraseña para que no me marque ningún error. Y aquí simplemente le digo que me seleccione en la parte de SQL. Entonces fíjense bien, les voy a explicar esto. Aquí simplemente hacemos un insert into usuario, que esto lo habíamos explicado en la guía rápida de SQL. Luego le decimos qué campos vamos a rellenar: nombre, apellido, edad, correo y contraseña. Luego le decimos los valores. Recuerden que user es un objeto que ya hemos creado de tipo usuario. Este objeto de tipo usuario ya le habíamos creado los métodos get y set. Entonces, una vez creamos los get y set, bueno, pues entonces en usuario de CAD simplemente obtenemos esos valores que digita el usuario, es decir, que se los pase al método crear, y bueno, simplemente los pasamos y ejecutamos la query de SQL para poder crear un nuevo usuario. Entonces, una vez ya hayamos creado un usuario, vamos a hacer el método para actualizar ese usuario. Entonces yo voy a borrar esto de acá y voy a crear un try, y si no hay ningún problema va a retornar un verdadero, pero si hay algún problema va a retornar un falso. Ahora vamos a hacer básicamente lo mismo, pero lo único que va a cambiar va a ser la query de SQL. Entonces aquí me voy a ir para acá y le voy a decir que me cree un string el cual se va a llamar SQL. Entonces fíjense bien, aquí tengo la query para poder actualizar. Esto de SQL yo tengo una guía rápida, lo vuelvo y lo repito, que ya la subí a Facebook para que ustedes también puedan acceder al video. Entonces aquí tengo, por ejemplo, ya la guía rápida que ya lleva 1700 reproducciones. Y bueno, ahí pueden ver para que entiendan este código SQL. Entonces aquí simplemente le hago un update usuario de la tabla usuario y le digo que haga un set en nombre, va a cambiar el nombre, el apellido y va a obtener el apellido, porque recuerden que este es un objeto de tipo usuario que ya hemos creado anteriormente. Entonces luego simplemente va a obtener el apellido, lo va a cambiar, también la edad, y fíjense bien que va a decir dónde el ID usuario se iguala a user.getID, es decir, que obtenga el identificador. A ese es el que le va a cambiar el usuario. Entonces ya tenemos el método crear, actualizar. Ahora vamos al siguiente método, el cual sería borrar, que ya es un poco más sencillo. Entonces vamos a borrar aquí y simplemente vamos a crear un try catch y vamos a hacer lo mismo. Creamos un statement, decimos que se va a llamar st, tenemos conexión punto create statement y cerramos, ¿no? Aquí decimos st.execute y nos va a pedir una string de SQL para poder correr la query. Entonces vamos a hacer lo mismo que ya hemos hecho anteriormente. Si hay un error va a retornar falso, pero si todo sale correctamente va a retornar un verdadero. Entonces aquí vamos a crear el string SQL, el cual va a decir lo siguiente: nos va a borrar, le decimos que nos borre de la tabla de usuario aquella persona que tenga como ID el ID que ingrese, ¿no? Entonces luego lo borramos y bueno, ahora vamos a crear el último método, el cual ya sería para poder rellenar y crear los usuarios. Entonces fíjense bien, aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear una lista de tipo usuario
que es la que vamos a retornar, le vamos a llamar users, va a ser igual a un array list. Aquí, bueno, aquí podríamos crear un linked list o para que no hayan repetidos o un hash map, pero yo en este caso voy a crear un array list porque son los que traigo de una base de datos, entonces no creo que estarían repetidos. Eso ya sería cosa de cada quien. Entonces yo voy a retornar esa lista, pero ahora necesitamos rellenar esta lista. Voy a crear un string SQL, el cual se va a llamar, le vamos a decir select y le decimos que me lo seleccione todos los campos de la tabla usuario. Y luego simplemente hago un try catch y en este try le digo que haga lo siguiente, que me haga un statement al cual le vamos a llamar st y lo vamos a hacer de esta conexión punto con create statement, y aquí me va a devolver un result set porque nos va a devolver un resultado. Así que importo result set de java.sql, yo voy a llamar rs, va a ser igual a st.executeQuery y corremos la query SQL. Esto ya lo hemos hecho en videos anteriores, nada más que en esta ocasión vamos a rellenar una lista de usuarios. Entonces fíjense bien, aquí simplemente creamos un bucle while. Bueno, me creó un código raro ahí. Y ese código while, ese bucle while, lo que va a tener es rs.next, es decir, si hay alguien más, bueno, entonces le vamos a decir que nos lo rellene. Entonces le decimos users.add, es decir, que nos agregue. ¿Y a quién le vamos a decir que nos agregue? A un nuevo usuario. Entonces fíjense bien, aquí teníamos ya declarado de manera más rápida dos constructores, uno que estaba vacío y uno que nos pide el nombre, la contraseña, el correo, el apellido y el ID y luego la edad. Entonces vamos a escoger a ese que ya tenemos elegido acá y simplemente lo vamos a rellenar. ¿Cómo lo vamos a rellenar? Entonces lo primero que nos pide es el nombre. ¿Cómo vamos a obtener el nombre? Entonces le decimos rs.getString porque es una cadena de carácter y le decimos dentro de acá cómo se llama ese campo, es decir, cómo se llama el campo el que nos está devolviendo. En este caso se llama nombre, así que le vamos a colocar a nombre porque es el nombre que nos interesa. Ojo, aquí debe estar todo correctamente. Entonces también lo que seguiría aquí ya sería, bueno, voy a bajar para abajo, seguiría la contraseña, el correo y el apellido. Entonces le voy a decir rs.getString, así sucesivamente para cada uno de ellos. Luego sigue el apellido. Deben de estar puestos correctamente porque si no nos va a generar un error y nos va a lanzar una excepción y luego no vamos a entender dónde tenemos y ahí es donde se complican las cosas. Entonces luego sigue el ID, así que le voy a decir rs.getID, getInt, en este caso como es un entero le decimos que nos devuelva un entero. Entonces luego le decimos que se va a llamar ID ID usuario y luego simplemente hacemos un rs getInt y le decimos que este se va a llamar edad. Y bueno, así ya tendríamos rellenado todos los de la base de datos. Pero ahora, por cada vez que llamemos a uno de estos métodos, estamos abriendo la conexión a la base de datos. Así que lo recomendable sería cerrar la conexión por cada uno de ellos y volverla a abrir por cada vez que se ejecute un método. Entonces, fíjense bien, aquí lo voy a cerrar, me voy a bajar para abajo, también voy a cerrar la conexión para cuando le den a actualizar. ¿Cómo cerramos? Bueno, pues entonces llamamos a finally, que bueno, por si hay algún error o por si todo sale correctamente, aún así siempre se va a llamar a finally y luego simplemente le decimos conexión.close
Pero ahora si esta conexión tira algún error o algo, no sé, entonces también necesitamos cerrarlo en una excepción. Así que voy a bajar para abajo, en el método borrar también necesito correr a esta, y aquí en esta parte de acá también necesito correrla. Ahora fíjense bien, ya tengo todos ellos, pero ahora también necesitamos que por cada vez que se cierre la conexión necesitamos abrirla antes de que esté cerrada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Habíamos creado un método llamado conectar. Entonces, este método conectar lo que va a hacer es abrir la conexión. No sé si ustedes se acuerdan que aquí lo tenemos creado. Entonces, ese método conectar se va a ejecutar cada vez que demos crear, y luego después de todo eso se va a cerrar la conexión para que no hayan conexiones abiertas y no tengamos ningún problema. Así que también después de borrar, y bueno, aquí mismo también en obtener, yo lo voy a borrar, yo lo voy a colocar. Entonces, si no tenemos ningún problema, deberíamos de tener todo correctamente. Recordemos que primero en el método crear hacemos un insert into usuario y le colocamos de manera correcta cómo vamos a colocar los atributos. Entonces aquí sería nombre, luego sigue nombre, apellido, sigue apellido, edad, sigue edad. Entonces asimismo vamos a colocarlo dentro de comillas. Es muy importante colocarle comillas para que los tome como string. Después de que creamos la query, simplemente la ejecutamos. Yo había creado utilizando prepared statement, es decir, sentencias preparadas, pero en este caso estoy utilizando las statements sencillas, porque yo supongo de que cada persona que va a registrar un nuevo usuario, bueno, no va a intentar hacer una inyección SQL, pero ustedes pueden investigar un poco más sobre los otros tipos de statement. Pero en este caso les voy a explicar con este, para que sea un poquito más rápido. Entonces también tenemos el callback statement, pero ese lo vamos a hablar más adelante en otro video para hablar de lo que son procedimientos almacenados. Entonces, si no tenemos ningún problema, estas queries deberían de funcionarnos. Así que voy a cerrar esto de acá, esto de acá, esto de acá también, aquí. Y ahora me voy a ir a la parte de acá donde tengo mis proyectos. Y bueno, aquí tengo los proyectos ya que acabo de crear. Entonces, fíjense bien, voy a ponerlo por acá. Entonces, en resumen, tenemos que el modelo, que es este de acá, es una clase normal, una clase Java, que contiene todos los datos de una tabla. Luego tenemos la clase conexión, que es la que nos va a permitir conectarnos a la base de datos. Luego tenemos la plantilla, que va a obtener, bueno, los métodos que va a tener nuestra clase de acceso a datos. Y esta clase de acceso a datos va a heredar de la clase conexión que habíamos creado, que es la que nos permite conectar a la base de datos. Y asimismo va a implementar la plantilla que hemos creado. Entonces, bueno, esto sería en resumen el patrón de diseño DAO, que no sé qué rayos significa, pero sí sé cómo implementarlo. Entonces, espero que les haya gustado el video. En otro video vamos a implementar ya lo que es MVC, modelo vista controlador, para que puedan entender cómo funciona también con el clase acceso a, perdón, con el DAO. Así que chao, hasta la próxima.